Química orgánica. Bloque 3. Derivados de los hidrocarburos. Tema: derivados halogenados. Definición: los derivados halogenados son compuestos orgánicos que contienen uno o más halógenos en su molécula. Se les denomina haluros o halogenuros. Los haluros de Aquilo son los derivados halogenados de mayor importancia, ya que se utilizan como base para la síntesis de muchos compuestos orgánicos. Se dividen en monohalogenados y polihalogenados. Los derivados halogenados o halogenuros de alquilo derivan de los hidrocarburos en los que uno o más hidrógenos se sustituyen por halógenos. El átomo del halógeno presente en la estructura está unido por un enlace covalente a un átomo de carbono con hibridación sp3. Su fórmula general es R-X, en donde X puede ser cualquier halógeno y R representa a la cadena de carbonos. Su fórmula general es CnH2n más 1, ligadura X. Para los derivados halogenados sencillos, tenemos dos nomenclaturas, la IUPAC y la tradicional, común o trivial. En la nomenclatura IUPAC se selecciona primero la cadena principal, tomando en cuenta que los halógenos deben quedar fuera de la cadena principal, es decir, como un radical. Después se nombran los radicales alquil, si es que existen, que quedan fuera de la cadena, indicando con un número su posición. Después se nombra el halógeno, indicando también su posición. Y por último, se agrega al final el nombre de la cadena principal. Y a continuación tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el clorometano. Podemos observar que solamente es un CH3 unido con el cloro, y por ello no se pone un número indicando su posición. Después tenemos el 2-cloropropano, en donde podemos ver la cadena larga que corresponde al propano y como radical únicamente tenemos al halógeno, en este caso el cloro en la posición número 2. Por último tenemos el triclorometano o cloroformo. En este caso podemos ver que tenemos 3 cloros unidos a nuestro carbono. Ahora veamos los siguientes ejemplos. El primer caso es muy sencillo, dado que solamente tenemos un halógeno y solamente tenemos un compuesto derivado del alcano de un solo carbono. Por lo tanto, nuestro nombre para el primer ejemplo sería yodometano. Yodo, que sería el nombre del halógeno, y metano, que sería el alcano del cual deriva. En el segundo ejemplo, primero se identifica la cadena larga. En este caso, la identificamos de esta manera. Sin embargo, también puede ser de forma vertical. Una vez hecha la aclaración, pasamos a numerar, tomando en cuenta el extremo más cercano en el cual esté el halógeno. En este caso, como queda en medio de nuestra cadena, podemos numerar del extremo que se nos haga más sencillo. Una vez hecho esto, identificamos qué radicales tenemos. Tenemos el halógeno y tenemos un metil. Procedemos a nombrar primero la posición del metil, que está en el número 2. Después la posición del flúor, que está en el número 2. Y por último, el nombre de la cadena larga, que sería propano. El nombre completo de este compuesto sería 2-metil 2-fluor propano. El último ejemplo. Identificamos nuestra cadena larga, en este caso la horizontal. Numeramos desde el extremo más cercano al halógeno. Identificamos los radicales, en este caso nuestro halógeno y un radical metil, y procedemos a nombrar primero mencionando el lugar en donde se encuentra nuestro metil, que sería en el número 3. Después el lugar en donde se encuentra nuestro cloro, que es el número 1. Pero al ser el número 1 podemos omitir ese número 1. Y al final el nombre de la cadena larga, que sería butano.
es decir, el nombre de nuestro compuesto sería 3-metilclorobutano. En el caso de la nomenclatura trivial, común o tradicional, el halógeno se considera un sustituyente más de la cadena principal. Los derivados halogenados sencillos reciben nombres triviales como haluros de alquilo, es decir, se emplea el nombre del anión como cloruro, fluoruro, yoduro, bromuro, seguido del nombre del alquilo correspondiente. Por ejemplo, el primer ejemplo tenemos el radical metil o metilo, y por ello su nombre empieza con cloruro, que es el halógeno al que está unido el metil, y la preposición de y el nombre de metilo. En algunos casos se podría usar cloruro de metil, pero es más aconsejable usar nombre completo, cloruro de metilo. Tenemos otro ejemplo, el cloruro de isopropilo, es donde identificamos primero de qué radical alquil está unido el cloro para poder nombrarlo. Y por último tenemos el ejemplo del tricloruro de metilo. En este caso el tri viene como preposición de que tenemos 3 cloros unidos a nuestro radical metil. Ahora veamos los siguientes casos. El primero es muy sencillo. Identificamos que tenemos un metil unido a un yodo, por lo tanto su nombre sería yoduro de metilo. En el segundo caso debemos identificar si se trata de un radical, en este caso sí se trata de uno, el cual sería el terbutil, por lo tanto su nombre sería fluoruro de terbutilo, fluoruro porque está unido a un flúor. Por último, también debemos identificar si se trata de un radical, en este caso si se trata de uno, y está unido con el cloro, por lo tanto su nombre sería cloruro de isopentilo. Todos estos radicales alquil los tienen en su última página de su cuadernillo. Por último, es importante checar la nomenclatura de los derivados halogenados arborescentes. Estos los podemos distinguir muy sencillamente porque cuentan con más de un radical alquil o alquilo unido a la cadena principal. Por lo tanto, solo los vamos a poder nombrar con la nomenclatura IUPAC, la cual nos indica que primero se va a seleccionar la cadena principal, teniendo en cuenta que los halógenos deben quedar fuera de la cadena principal. Se van a nombrar los radicales alquilo que queden fuera de la cadena, indicando con un número su posición. Se nombra el halógeno indicando su posición y se agrega al final el nombre de la cadena principal. Veamos el siguiente ejemplo. Primero debemos identificar nuestra cadena larga. Posteriormente vamos a numerar con el fin de tener más claro dónde se estarán ubicados nuestros radicales y el halógeno. Iniciamos a numerar desde donde tengamos más cercano el halógeno a uno de los extremos de la cadena. Una vez numerados, procedemos a identificar nuestros radicales alquil. En este caso tenemos un metil en el número 4, tenemos otro metil en el número 4 y tenemos por último otro metil en el número 6. Mientras que en el número 2 tenemos nuestro cloro. Por lo tanto, el nombre completo de nuestro compuesto sería 4,4,6 trimetil 2-clorononano.